Hay días en los que la tristeza se convierte en un peso insoportable. Te levantas de la cama sin energía, con el cuerpo pesado y la mente llena de pensamientos oscuros que no se van. Todo parece gris, incluso las cosas que antes te ilusionaban ya no despiertan nada en ti. Intentas distraerte con el teléfono, con la televisión o con las redes sociales, pero al final ese vacío sigue ahí, como un eco constante que te recuerda lo perdido que te sientes. En esos momentos la mente es como un enemigo silencioso. Te dice que nada vale la pena, que no tienes fuerzas, que el dolor nunca pasará, y poco a poco empiezas a creerle. Empiezas a pensar que no hay salida, pero lo que no sabes es que incluso los hombres más grandes de la historia sintieron lo mismo. Marco Aurelio, el emperador de Roma, escribió en sus meditaciones sobre días de agotamiento y desesperanza. Séneca, uno de los filósofos más sabios de su tiempo, confesó haber sentido el peso de la tristeza y el miedo. Incluso Epicteto, que vivió como esclavo, hablaba de esas batallas internas que parecen imposibles de ganar. Y sin embargo, todos ellos descubrieron algo. La tristeza no es el final, es una oportunidad para entrenar la mente y el alma. Quiero que recuerdes esto. No estás solo. La tristeza no te convierte en débil, te convierte en humano. Y como todo ser humano, tienes dentro de ti la capacidad de transformar ese dolor en sabiduría, en calma, en fuerza. En este video vamos a recorrer juntos 8 lecciones estoicas que te mostrarán cómo hacerlo. 8 recordatorios prácticos que podrás aplicar cada vez que la tristeza te atrape. No son frases bonitas para motivarte unos segundos, son principios que los estoicos aplicaron durante siglos para mantenerse firmes incluso en las tormentas más oscuras. Quédate hasta el final, porque cada una de estas lecciones es como una antorcha en la oscuridad. Y si las aplicas, descubrirás que incluso en medio del dolor, puedes encontrar claridad, propósito y serenidad, el precio de no superar la tristeza. La tristeza, si no la enfrentas, no se queda quieta. Crece. Lo que empieza como un día gris puede convertirse en una semana de apatía, en un mes de desmotivación o incluso en años de sentir que tu vida no avanza. Cuando te entregas a ella sin resistencia, la tristeza se transforma en una especie de cárcel invisible que poco a poco te quita la energía, la claridad y el deseo de vivir plenamente. El riesgo es silencioso pero profundo. Pierdes motivación, abandonas proyectos que alguna vez te emocionaban, te distancias de amigos y familiares porque no tienes ganas de hablar. Y lo que es peor, dejas de creer en ti mismo. Comienzas a pensar que no tienes fuerza, que todo es inútil, que no vale la pena intentarlo. Imagina una escena cotidiana. Despiertas un día y, en lugar de levantarte, te quedas en cama revisando el teléfono sin parar. Saltas de una red social a otra buscando algo que te distraiga, algo que te haga sentir mejor por unos minutos. Pero al final del día, lejos de sentir alivio, te sientes aún más vacío. La mente, en lugar de descansar, se ha llenado de comparaciones, de ansiedad y de una sensación más profunda de inutilidad. Así es como la tristeza actúa cuando no la controlas. Primero roba tu energía, luego tu disciplina, después tu propósito y poco a poco tu vida entera. Es como un tirano que no necesita cadenas ni gritos para dominarte. Basta con que te quedes quieto, paralizado, y él ya ha ganado. Los estoicos entendieron bien este peligro. Sabían que una mente sin control se convierte en su peor enemiga. Por eso insistían en cultivar la fortaleza interior, en no ceder el mando de la vida a las emociones pasajeras. Porque cuando la tristeza gobierna, tú dejas de ser el dueño de tu destino. Este es el precio de no enfrentarla. La parálisis, la pérdida de lo que podrías haber sido, la renuncia a una vida con propósito. Y esa es la cadena más dolorosa de todas,
porque nadie te la pone. Tú mismo la sostienes al no decidir liberarte. Introducción al enfoque estoico. Muchas veces imaginamos a los estoicos como estatuas de mármol, hombres fríos, incapaces de sentir. Pero esa es una gran mentira. Los estoicos no eran insensibles, sentían dolor, pérdida, tristeza y miedo exactamente igual que nosotros. La diferencia estaba en lo que hacían con esas emociones. Mientras la mayoría de las personas se deja arrastrar por la corriente del sufrimiento, ellos aprendieron a usar el dolor como maestro, a transformarlo en disciplina, claridad y fortaleza. Séneca, en una de sus cartas, escribió: «No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho». Con esto no se refería solo a la gestión de los días, sino también a cómo malgastamos nuestra energía quedándonos atrapados en emociones que no nos llevan a ningún lugar. Cada hora que pasamos hundidos en la tristeza sin aprender de ella, es tiempo perdido de vida. Marco Aurelio, el emperador filósofo, enfrentó guerras, epidemias y traiciones, pero aún así escribió en sus meditaciones: «Si estás angustiado por algo externo, no es por la cosa en sí, sino por tu juicio sobre ella». Él entendía que no era el evento en sí lo que nos destruye, sino la interpretación que hacemos de él. No es la pérdida lo que nos hunde, sino el pensamiento de que no podremos seguir adelante. Epicteto, que había nacido esclavo, lo resumió con crudeza: «No es lo que nos pasa, sino cómo respondemos lo que nos define». Esa era la esencia de su enfoque: no negar el dolor, sino aprender a enfrentarlo con una mente entrenada. Hoy, 2000 años después, sus palabras siguen siendo un manual de resiliencia emocional. En un mundo lleno de distracciones, comparaciones y presiones, seguimos experimentando las mismas tormentas internas que ellos enfrentaron en Roma o en Atenas. La tristeza, la ansiedad y el miedo siguen siendo parte de la vida humana, pero la filosofía estoica nos da un mapa para no quedarnos atrapados en ellas. No se trata de escapar de la tristeza, ni de fingir que no duele. Se trata de aprender a mirarla de frente y preguntarnos: ¿qué puedo hacer con esto? Esa es la diferencia entre ser esclavo de las emociones o usarlas como combustible para crecer. Lección 1. Todo es transitorio. Una de las enseñanzas más poderosas del estoicismo es recordar que nada en la vida permanece igual para siempre. Todo fluye, todo cambia, todo se transforma. Tanto la alegría como la tristeza son como visitantes. Llegan, permanecen un tiempo y tarde o temprano se marchan. Cuando estamos felices, casi nunca pensamos en esto. Creemos que esa risa, esa emoción, ese momento de plenitud nos acompañará siempre, pero basta una pérdida, una discusión o una mala noticia para que todo cambie. Y lo mismo sucede con la tristeza. Cuando estamos hundidos en ella, pensamos que jamás se irá, que estaremos atrapados en ese vacío para siempre. Pero la realidad es que la tristeza, igual que la alegría, también es pasajera. Marco Aurelio lo entendía con claridad. Observaba el mundo natural y veía que todo estaba en movimiento. Los ríos no dejan de fluir, las estaciones no dejan de girar, los hombres nacen y mueren. ¿Por qué nuestras emociones habrían de ser diferentes? La tristeza que hoy parece insoportable, mañana será un recuerdo más suave y con el tiempo se desvanecerá. Imagina a alguien que ha sufrido una ruptura amorosa. Al principio siente que su mundo se derrumba, que no podrá volver a levantarse, que el dolor será eterno. Cada noche le pesa, cada día parece un castigo. Pero pasan las semanas y aunque al principio casi no lo note, comienza a respirar un poco más ligero. Descubre nuevas rutinas, nuevas fuerzas, nuevas ilusiones. Un día se da cuenta de que ya no piensa en esa persona todo el tiempo. Y finalmente llega a mirar hacia atrás y preguntarse:
¿Cómo pude creer que nunca saldría de esto? Esa es la prueba más clara de la impermanencia. Lo que hoy parece una condena eterna, con el tiempo se transforma en una lección, en un recuerdo o incluso en un impulso de crecimiento. El ejercicio mental que los estoicos practicaban es sencillo pero profundo. Cuando la tristeza te atrape, repite dentro de ti la frase «esto también pasará», no como una evasión, sino como un recordatorio de la naturaleza de la vida. Así como el invierno no es eterno y siempre acaba dando paso a la primavera, tus emociones tampoco duran para siempre. La próxima vez que sientas que el dolor te ahoga, mira hacia tu propia historia. Recuerda otros momentos en los que pensaste que no podrías seguir y, sin embargo, aquí estás escuchando estas palabras, todavía en pie. Eso es prueba de que la tristeza nunca tiene la última palabra. El estoicismo no te pide que ignores lo que sientes, sino que recuerdes, la tristeza no es tu identidad, es solo un estado pasajero. Lección 2. Lo que está en tu control. El corazón del estoicismo se resume en una idea tan simple como transformadora. Distingue lo que depende de ti de lo que no depende de ti. Esa línea invisible, cuando la comprendes y la aplicas, se convierte en un escudo contra la tristeza más profunda. Muchas veces, la raíz de nuestro dolor no está en lo que vivimos, sino en lo que intentamos controlar sin éxito. Sufrimos porque queremos que las personas actúen como deseamos, porque queremos que el pasado sea diferente o porque exigimos que la vida nos dé resultados inmediatos. Pero lo cierto es que nada de eso está en nuestras manos. Y cuando luchamos contra lo incontrolable, lo único que conseguimos es agotarnos, frustrarnos y hundirnos más en la tristeza. Piensa en alguien que ha perdido un trabajo. Se obsesiona con la decisión de su jefe, con la injusticia de la situación, con todo lo que pudo haber hecho distinto. Pero por más que le dé vueltas, nada de eso está bajo su control, ni la decisión ajena ni lo que ya pasó. Lo único que sí puede controlar es cómo va a responder. ¿Se quedará en la queja o empezará a buscar nuevas oportunidades? Esa es la diferencia entre ser prisionero del dolor o usarlo como punto de partida. Marco Aurelio lo decía con una claridad brutal. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. El emperador más poderoso del mundo reconocía que ni siquiera él podía controlar la política, la guerra o las intrigas que lo rodeaban. Pero sí podía controlar su actitud, sus pensamientos, sus acciones. Y esa diferencia le permitió mantenerse firme incluso en medio del caos. Para aplicar esto a tu vida, haz un ejercicio sencillo pero poderoso. Toma un papel y divide la hoja en 2 columnas. En la primera escribe lo que está bajo mi control. En la segunda, lo que no está bajo mi control. En la primera lista coloca cosas como mis pensamientos, mis decisiones, mis acciones, mi manera de responder a lo que me pasa. En la segunda lista coloca lo que otros piensan de mí, el clima, el pasado, las opiniones ajenas, los resultados que dependen de muchos factores. Ahora observa bien esas 2 listas. La próxima vez que la tristeza te invada, pregúntate, ¿estoy sufriendo por algo de la primera columna o de la segunda? Si es de la segunda, suéltalo. No tiene sentido cargar con lo que nunca podrás controlar. Si es de la primera, entonces actúa. Haz lo que esté en tus manos, aunque sea un paso pequeño. La verdadera libertad no consiste en tener todo bajo control, sino en liberar tu mente de la lucha inútil contra lo incontrolable. Y cuando lo haces, la tristeza pierde gran parte de su poder sobre ti. Lección 3. El valor del sufrimiento. Cuando sentimos tristeza o dolor, nuestra reacción natural suele ser rechazarlo. Nos decimos a nosotros mismos, no quiero sentir esto, ojalá desaparezca ya. Pero los estoicos veían el sufrimiento con otros ojos. Para ellos, el dolor no era un enemigo,
sino un maestro severo que podía enseñarnos las lecciones más valiosas de la vida. Marco Aurelio lo expresó en una frase que ha viajado a lo largo de los siglos. El obstáculo es el camino. Lo que parece interponerse en tu vida, lo que ahora mismo ves como una desgracia o una herida, puede convertirse en la ruta que te llevará a tu mayor fortaleza. Piensa en alguien que atraviesa una pérdida dolorosa, una relación que termina, un negocio que fracasa o incluso la muerte de un ser querido. Al principio, la tristeza lo consume y cree que jamás podrá salir adelante. Pero con el tiempo, esa persona descubre una resiliencia que no sabía que tenía. Tal vez la ruptura lo empuja a conocerse mejor y a trabajar en sí mismo. Tal vez el fracaso lo obliga a replantear su camino y a encontrar una vocación más auténtica. Incluso en el duelo más difícil, muchas veces nace una comprensión más profunda del valor de la vida, del tiempo y de las personas que aún están a nuestro lado. No se trata de romantizar el dolor ni de desearlo, sino de reconocer que ya que la vida siempre traerá sufrimiento, tenemos dos opciones: dejar que nos destruya o permitir que nos transforme. Los estoicos elegían lo segundo. Ellos entendían que cada herida podía ser una oportunidad de crecimiento, de autocontrol, de fortaleza. Epicteto, que fue esclavo durante gran parte de su vida, lo vivió en carne propia. Podría haberse rendido a la amargura, pero en lugar de eso, convirtió su sufrimiento en la base de una filosofía que inspiró a miles de personas durante siglos. Él decía: no es lo que te sucede, sino cómo lo enfrentas, lo que importa. Ese es el valor real del sufrimiento, la posibilidad de forjar carácter. Aquí tienes un ejercicio sencillo pero poderoso. Toma unos minutos y escribe 3 cosas que hayas aprendido de una dificultad pasada. Puede ser un error que te enseñó humildad, una pérdida que te enseñó a valorar más lo que tienes, o un fracaso que te obligó a crecer. Al ver esas lecciones en el papel, descubrirás que incluso en los momentos más duros hubo algo que ganaste: sabiduría, fortaleza o claridad. La próxima vez que enfrentes tristeza o dolor, recuerda: esto no es el final, es parte de tu entrenamiento. Cada adversidad es un maestro disfrazado, y si lo enfrentas con la mentalidad correcta, saldrás más fuerte, más sabio y más preparado para todo lo que venga. Lección 4. La naturaleza de la vida. Uno de los mayores errores que cometemos es creer que la vida debería ser siempre cómoda, justa y sin dolor. Y cuando la realidad nos muestra lo contrario, sentimos que algo anda mal, que el universo se ha ensañado con nosotros. Pero los estoicos pensaban distinto. El dolor, la pérdida y la tristeza no son accidentes, son parte natural de existir. Epicteto lo dijo con una lucidez que atraviesa los siglos. No busques que los eventos ocurran como deseas, desea que ocurran como ocurren, y tu vida fluirá serena. En otras palabras, no es la vida la que debe adaptarse a nuestras expectativas, sino nosotros quienes debemos aprender a aceptar la vida tal cual es. Piensa en el ciclo de las estaciones. El invierno llega inevitablemente con frío y días oscuros. Puedes odiarlo, quejarte todos los días y maldecir el clima. O puedes aceptarlo como parte del ciclo natural que, además, prepara el terreno para la primavera. Lo mismo sucede con nuestras emociones. Habrá días soleados de alegría, pero también inviernos de tristeza. Y ambos son necesarios para darle sentido al viaje. Cuando negamos esta verdad, sufrimos 2 veces, una por el hecho en sí y otra por resistirnos a aceptarlo. Si alguien querido se va, sufrimos por su ausencia, pero sufrimos aún más si pensamos que esto no debería haber pasado, que la vida es injusta. La vida es como es, y nuestra serenidad depende de aceptar esa realidad en lugar de luchar contra ella.
Marco Aurelio lo practicaba todos los días. En sus meditaciones escribió recordándose a sí mismo que cada mañana se encontraría con personas ingratas, injustas o egoístas. No lo hacía para amargarse, sino para estar preparado, para aceptar la naturaleza de los demás sin sorprenderse ni derrumbarse. Del mismo modo, nosotros podemos entrenarnos para aceptar que el dolor, la pérdida o la tristeza no son anomalías, sino experiencias inevitables de la vida humana. Aquí tienes un ejercicio práctico. Cada noche, antes de dormir, reflexiona durante unos minutos sobre lo inevitable. Pregúntate, ¿qué parte de mi día fue distinta a lo que yo deseaba? ¿Y cómo habría sido distinto si, en lugar de resistirme, lo hubiera aceptado como parte natural de la vida? Escribe tus respuestas en un cuaderno. Con el tiempo, empezarás a notar que esa aceptación radical no te hace más débil, sino más libre. Aceptar la naturaleza de la vida no significa resignarse pasivamente, sino aprender a fluir con lo que ocurre. Cuando lo logras, la tristeza pierde su filo más doloroso porque entiendes que lo que te pasa no es una maldición personal, sino parte del viaje que todos compartimos. Lección 5. La fuerza de la perspectiva. La tristeza suele crecer no tanto por lo que vivimos, sino por cómo lo interpretamos. Cuando nos enfocamos en un ángulo estrecho, cualquier problema parece inmenso. Es como mirar una montaña con una lupa. De pronto se vuelve insuperable, aunque desde lejos sea solo una colina más en el paisaje de tu vida. Los estoicos practicaban algo que hoy llamaríamos distanciamiento cognitivo. Consiste en dar un paso atrás mentalmente, en imaginar tus problemas no desde el punto de vista de quien sufre, sino como si fueras un observador externo. Marco Aurelio lo hacía de manera radical. Se imaginaba a sí mismo viendo la Tierra desde lo alto del cosmos. Desde allí, ¿qué importancia real tenía una discusión, una ofensa, un fracaso? Ese cambio de perspectiva no eliminaba el problema, pero sí lo reducía a su verdadera proporción. Prueba este ejercicio ahora mismo. Cierra los ojos e imagina que te elevas poco a poco sobre tu ciudad. Ves tu casa, luego las calles, después el país entero. Sigue subiendo hasta que contemples la tierra como un punto azul suspendido en el espacio. Pregúntate, ¿mi problema sigue siendo tan inmenso cuando lo miro desde aquí? En la mayoría de los casos, la respuesta será no. Lo que parecía el fin del mundo se convierte en un simple episodio dentro de una historia mucho más amplia. Pensemos en un ejemplo concreto. Quizás perdiste una oportunidad laboral y sientes que tu vida se arruinó. El dolor es real, la frustración también, pero dentro de 5 años probablemente ni siquiera recuerdes esa oportunidad perdida, o la recordarás como la chispa que te llevó a un camino mejor. Lo que hoy te parece definitivo con el tiempo será solo un recuerdo, quizá incluso un motivo de gratitud. La perspectiva es un antídoto contra la desesperación. Nos recuerda que nuestros problemas no son eternos ni absolutos, sino capítulos dentro de un libro más grande. Cuando aprendes a verlos con distancia, la tristeza pierde la intensidad que te ahoga, y en su lugar surge la serenidad de quien entiende que nada es tan grande como parece en el momento. Así que cada vez que la tristeza te domine, practica este distanciamiento. Mira tus problemas como un observador desde fuera. Pregúntate, ¿cómo se verá esto dentro de 1 año, dentro de 5, dentro de 10? Y descubrirás que lo que parecía insuperable, en realidad es solo un paso más en tu camino de crecimiento. Lección 6. El poder de la gratitud. Cuando la tristeza se apodera de nosotros, nuestra mente tiende a enfocarse en lo que falta, lo que no conseguimos, lo que perdimos, lo que deseamos y aún no tenemos. Esa mirada selectiva amplifica el vacío y nos hace sentir pobres, aunque estemos rodeados de riquezas invisibles. Séneca lo advirtió hace 2000 años.
No es el hombre que tiene poco, sino el que desea más, el que es pobre. La pobreza de espíritu nace del deseo insaciable, de esa atención obsesiva a lo que no está en nuestras manos. Y la cura contra ese estado mental no es acumular más, sino aprender a ver lo que ya está aquí. La gratitud es el antídoto más poderoso contra la tristeza porque cambia el foco. No niega el dolor, pero lo equilibra. En medio de la oscuridad te recuerda que aún hay luces encendidas. Piensa en alguien que atraviesa un mal momento, perdió un trabajo, está solo o siente que nada avanza. Es fácil hundirse en pensamientos como todo está perdido. Pero si esa persona se detiene un momento a reconocer lo que aún tiene, su salud, un amigo leal, un techo donde dormir, la oportunidad de empezar de nuevo, de pronto la tristeza se convierte en perspectiva. No elimina la dificultad, pero abre espacio para la esperanza. Aquí tienes un ejercicio práctico, tan simple como transformador. Cada día, escribe una lista de 3 cosas por las que estás agradecido. No tienen que ser grandes logros. De hecho, cuanto más pequeñas, mejor. Puede ser el aroma del café en la mañana, una conversación breve con alguien que te hizo sonreír, o incluso el hecho de estar vivo y tener otro día para intentarlo. Haz esto durante una semana y verás cómo cambia tu mente. La gratitud entrena al cerebro para detectar lo positivo incluso en medio de la adversidad. Y al hacerlo, la tristeza pierde fuerza, porque tu atención deja de estar únicamente en lo que falta y empieza a reconocer la abundancia silenciosa que siempre te acompaña. Recuerda, no puedes controlar todo lo que la vida te quita, pero siempre puedes elegir valorar lo que te queda. Y esa elección, repetida cada día, es un camino directo hacia la serenidad. Lección 7. La muerte como recordatorio de vida. Memento mori. Hablar de la muerte suele incomodar. En nuestra cultura moderna, se evita mencionarla, como si hacerlo la acercara. Sin embargo, para los estoicos recordar la muerte no era un acto macabro, sino una de las prácticas más liberadoras. Ellos lo llamaban memento mori, recuerda que morirás. A primera vista parece sombrío, pero en realidad era un recordatorio de que el tiempo es finito y, por lo tanto, precioso. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte cuelga sobre ti. Mientras vivas, mientras sea posible, sé bueno. Él entendía que cuando aceptamos la muerte, dejamos de postergar la vida. Piensa en esta pregunta. Si hoy fuera tu último día, ¿qué harías diferente? Tal vez dejarías de preocuparte tanto por la opinión de los demás. Tal vez dejarías de aplazar esa conversación pendiente, ese abrazo, ese proyecto que llevas años posponiendo. Tal vez simplemente vivirías con más urgencia, más gratitud y más amor. El recuerdo de la muerte nos despierta de la apatía, nos saca de esa tristeza que nos dice, mañana lo intentaré, y nos devuelve al presente, al único tiempo que realmente tenemos. Cuando recuerdas que no hay garantía de un mañana, cada día se vuelve más valioso, incluso los más difíciles. Ejemplo, imagina a alguien que atraviesa una etapa de profunda tristeza. Siente que nada tiene sentido y que los días se repiten sin propósito. Pero al reflexionar en Memento Mori, se da cuenta de que, aunque no controla cuánto tiempo le queda, sí controla cómo usar cada instante. De pronto ese pensamiento lo impulsa a levantarse, salir a caminar, llamar a un ser querido o escribir una página de su libro pendiente. Lo que antes era apatía se transforma en acción. Aquí tienes un ejercicio sencillo pero poderoso. Cada mañana, al despertar, repite en tu mente, podría no haber otro día. No como una frase depresiva, sino como una chispa que te empuje a vivir con más intensidad.
Hazlo durante una semana y observa cómo cambia tu manera de enfrentar los pequeños momentos de tu día. Recordar la muerte es en realidad recordar la vida. Es dejar de desperdiciar el tiempo en lo trivial y empezar a concentrarse en lo esencial: amar, aprender, crecer y actuar con virtud. Lección 8. El presente es suficiente. La tristeza tiene un arma poderosa: la capacidad de arrastrarnos fuera del presente. Nos empuja hacia el pasado, recordándonos errores, pérdidas o momentos mejores que ya no volverán. O nos proyecta hacia el futuro sembrando miedo, incertidumbre y ansiedad por lo que aún no ha ocurrido. Y así, olvidamos lo único que realmente tenemos: este instante. Los estoicos insistían en esta idea una y otra vez: la vida sucede ahora. Marco Aurelio lo expresó con claridad: el hombre se atormenta más por la opinión que tiene de las cosas que por las cosas mismas. En otras palabras, no sufrimos tanto por lo que ocurre, sino por los juicios que añadimos al momento presente. Esto no debería ser así. ¿Y si mañana todo empeora? Ojalá pudiera volver atrás. Pero cuando aprendemos a vivir en el ahora, descubrimos que el presente siempre es suficiente. En este momento quizá estés respirando, quizá tengas un techo sobre tu cabeza, quizá el sol esté brillando afuera o el silencio te acompañe. En este instante la mayoría de los dolores que temes no están ocurriendo. Son proyecciones de la mente. Imagina a alguien atrapado en la tristeza. Su mente repite: ayer todo estaba mejor, o mañana será aún peor. Esa persona vive en un lugar que ya no existe o en un tiempo que aún no llega. Pero si lograra detenerse un segundo, mirar a su alrededor, sentir el aire en sus pulmones, la suavidad de una tela, el canto de un pájaro, notaría que el presente, en sí mismo, no es insoportable. De hecho, puede ser un refugio. Aquí tienes un ejercicio práctico para anclarte al momento. Cuando sientas que la tristeza te arrastra hacia pensamientos del pasado o del futuro, haz una pausa y respira profundamente 3 veces. Luego, enumera en voz baja lo que percibes. 3 cosas que ves, 3 sonidos que escuchas, 3 sensaciones físicas que sientes en tu cuerpo. Este simple ritual devuelve tu mente al aquí y a la ahora. No elimina la tristeza de golpe, pero corta el ciclo de pensamientos que la alimenta. Con la práctica, tu mente aprenderá a volver al presente cada vez que empiece a perderse en recuerdos o miedos. Los estoicos sabían que el secreto de la serenidad no estaba en controlar el pasado ni en predecir el futuro, sino en abrazar el presente con atención plena, porque, al final, el presente siempre es suficiente. La revelación final. Aquí llegamos al momento más importante. La tristeza no es un enemigo que debas temer o reprimir, sino un maestro silencioso. Cada vez que llega te está mostrando un espejo. Allí ves tu fragilidad, pero también la posibilidad de descubrir tu verdadera fortaleza. Piensa en lo que hemos recorrido juntos. Has visto que todo es transitorio, la tristeza no es eterna, que solo puedes controlar lo que depende de ti y al hacerlo, recuperas tu poder, que el sufrimiento, lejos de destruirte, puede convertirse en escuela de crecimiento, que la vida, con su luz y su sombra, debe ser aceptada tal como es, que la perspectiva transforma montañas en colinas y problemas en simples capítulos de tu historia, que la gratitud abre un espacio de abundancia incluso en medio del dolor, que el recuerdo de la muerte no es una amenaza, sino un llamado urgente a vivir, y que el presente, cuando lo abrazas de verdad, siempre es suficiente. Estas 8 enseñanzas no son teoría, son herramientas. Si las practicas, descubrirás que ningún estado emocional podrá encadenarte. La tristeza puede visitarte, sí, pero ya no podrá gobernarte.
será como una nube pasajera en un cielo que siempre vuelve a abrirse. Imagina el mar en plena tormenta. Las olas se levantan, rugen y golpean la costa. Parece que el caos nunca terminará, pero inevitablemente el mar vuelve a la calma. Así es tu mente. No importa cuán fuerte sea la tormenta emocional, con práctica y sabiduría, la serenidad siempre regresa. La revelación final es esta: la tristeza no te hace débil, te hace humano. Y al enfrentarte a ella con filosofía y virtud, te convierte en alguien indestructible por dentro. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice mucho de ti, porque incluso en medio de la tristeza, elegiste buscar herramientas, no excusas, y eso es lo que distingue a quienes se hunden de quienes se reconstruyen. Quiero que recuerdes algo: la tristeza no define quién eres, es un estado, no una sentencia. Tienes dentro de ti la capacidad de transformar cada lágrima en fortaleza, cada vacío en espacio para crecer, cada noche oscura en la antesala de un amanecer más claro. Incluso en tus peores días, sigues teniendo poder, el poder de tu mente, de tus elecciones, de tu actitud. Por eso te propongo un reto sencillo pero transformador. Durante los próximos 8 días, aplica una de estas lecciones cada día. Un día practica la gratitud, otro la aceptación, otro el enfoque en lo que controlas. Al final de la semana, no serás la misma persona. Habrás cultivado una mente más firme, más serena y más libre. Y ahora quiero invitarte a participar activamente. Comenta abajo: ¿cuál de estas lecciones aplicarás hoy para transformar tu tristeza en fortaleza? Escribirlo no es solo dejar un comentario, es un compromiso contigo mismo, una declaración de que decides levantarte y actuar. Gracias por acompañarme hasta aquí. Recuerda, incluso en los días más oscuros, la luz de tu mente estoica puede guiarte. Sigue practicando, sigue creciendo y sobre todo, nunca olvides que la tristeza puede visitarte, pero nunca tiene que quedarse. Nos vemos en el próximo video.